Gracias, Alexandra. Bueno, estamos en la clase de cinética enzimática y estamos discutiendo con nuestros alumnos esta primera diapositiva donde el diagrama energético en función del tiempo podemos ver que la reacción no catalizada y la reacción catalizada. En la reacción catalizada se produce una disminución de la energía de activación, o sea, la energía necesaria para formar el complejo activado donde se decae a producto reactivo. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿alguna idea cómo se puede disminuir esta energía de activación? ¿Sí? ¿Alguna idea? Con un catalizador. Muy bien, con el catalizador. ¿Con qué otra cosa podemos disminuir la energía de activación o hacer más probable la reacción? ¿Con la temperatura? Muy bien. Esos son dos puntos críticos que vamos a discutir. Entonces, la cinética enzimática es el estudio de la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente. La velocidad de una reacción enzimática depende, por supuesto, de la concentración del sustrato o del reactivo, de la temperatura, del uso de cofactores, la presencia de inhibidores y efectos sobre el medio de reacción como el pH, la solubilidad. Eso lo vamos a discutir de acuerdo a cada un tipo de reacción. Los conceptos clave o la idea fuerza que vamos a analizar ahora son la catálisis enzimática, la velocidad de reacción, la cinética enzimática y el concepto de inhibidores como base de la farmacología. En la catálisis enzimática, las enzimas son catalizadores extremadamente eficaces, pueden aumentar la velocidad de una reacción con factor de 10 a la 12. ¿Entienden ese número? ¿Qué les parece? Yo no entiendo. Sí. Paloma, ¿qué no entiende? Que la catálisis induce un cambio en la velocidad de 10 a la 12. Claro, como que lo hace 10 a la 12 veces más rápido. Exacto, ¿Es eso. eso? La Ah, ya. velocidad, esto, dividido por la velocidad de esto, que esta es sin catalizar y catalizada, es 10 a la 12. La razón de la velocidad es 10 a la 12. Entonces, ¿cuántas veces aumentó? 10 a la 12 veces. Esos son miles de millones de veces. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, al catalizar una reacción y aumentar la velocidad de reacción tanto, esta reacción prácticamente no ocurriría nunca si no fuera catalizada, ¿sí? O al menos nunca nosotros la podríamos ver, ¿o no? Así que esa es la importancia de los catalizadores en las reacciones químicas. Para comprender estos mecanismos, necesitamos tener una idea más directa sobre la reacción química propiamente tal, y vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, sin enzima, reacción no catalizada; con enzima, reacción catalizada. Disminuye la energía de activación, ¿sí? Sin embargo, fíjense que la distancia entre reactivo y producto, o sea, si la reacción es endotérmica o exotérmica, no cambia. Esta es la energía total, que no cambia, solamente cambia el transcurso de la reacción. Ahora, la enzima actúa como un segundo sustrato, es modificada la enzima durante la reacción No, la enzima se mantiene sin alterar. y puede ser utilizada para otra reacción después de que ya catalizó la primera. Sí. Sí, claro. Ok. Vamos a revisar algunos conceptos fuerza, ideas clave. Por eso tienen este escrito aquí, que después se lo van a encontrar en el apunte. Los reactantes, para formar un producto, tenemos en la cabeza la idea de que es por colisiones al azar, ¿cierto? La molécula A colisiona con la molécula B en una dirección y con una energía correcta, suficiente para formar el complejo activado. Luego de que ese complejo activado se produce, se transforma a los reactivos, ¿sí? Ahora, en la teoría cinético-molecular, estas colisiones son al azar, ¿sí? Y en la presencia de una enzima, ¿dónde ocurre la colisión? ¿Dónde se refiere a como en qué espacio de la célula o algo así? No, ¿en qué espacio de la enzima? ¿En el sitio activo de la enzima? Claro, por lo tanto, el choque efectivo no es lo mismo que estén chocando A y B al azar en un volumen infinitamente grande para ellos, que
se produzca un choque efectivo en el sitio activo, en el pore de la enzima, haciendo mucho más probable el estado de transición y disminuyendo la energía de activación y por lo tanto haciendo a mayor velocidad los productos. En las reacciones entonces catalizadas por enzima, fijémonos aquí, A entra en el sitio activo y B entra también en el sitio activo y por lo tanto el choque, cada choque de estos es mucho más efectivo y una vez que se termina el proceso de la reacción química, nuevamente está disponible para catalizar otra reacción. Por lo tanto, la enzima tiene una gran cantidad de ciclos en los cuales puede producir la reacción enzimática, haciendo más probable la formación de los productos. Los principios específicos para la catálisis enzimática tienen que ver con poder orientar el choque efectivo dentro del sitio activo de la enzima y así disminuir la energía de activación. Por ejemplo, en el contexto de la teoría cinética que dice que los choques efectivos, si una reacción tiene exactamente la energía de activación, el reactivo queda en el pico del monte. ¿Cuál es la probabilidad de decaer hacia los reactivos de producto cuando se encuentra en el pico del monte? 50%. Claro, por supuesto. Entonces, el efecto de una enzima que pueda estabilizar esto haría que esto, al disminuir, cada vez fuera más probable formar la reacción. Nuevamente, y es muy importante, no cambia la relación energética entre los reactivos y los productos. Esa distancia se mantiene constante. Sin embargo, lo que cambia es la energía de activación, haciendo que los choques sean totalmente efectivos. Profe, tengo una duda que siempre me ha surgido. Dígame. Que la enzima, ¿por qué se dice que baja la cantidad de energía de activación? Porque al final, como que cuando las dos moléculas interactúan, los dos productos interactúan, con o sin enzima igual van a gastar la misma cantidad de energía en formar esa unión o esa separación, ¿o no? Claro, Lo que yo esa distancia es que es la misma. Y tú tienes razón, la reacción química cuesta o produce una cantidad de energía que es fija. Lo que cambia la enzima es que, como están estabilizados, ¿sí?, en el sitio activo, ya no existe la posibilidad de que tengan choques que no sean efectivos, ¿sí? Porque la hace chocar justo en la orientación correcta y por lo tanto es mucho más probable obtener los productos que nuevamente los reactivos. ¿Me explico? Ya, sí, ya, o sea, al final esa disminución de la probabilidad, o sea, de que la enzima hace que sea mucho más probable el choque, hace que como es mucho más probable, se pierde menos energía en intentos fallidos, por decirlo así. Yo creo que, Nicolás, estamos llegando casi al punto. Lo que pasa es que la probabilidad, por ejemplo, al azar, si A y B se están moviendo al azar, la probabilidad de que el choque produzca producto, digamos que es un 10%. Sin embargo, si está estabilizado, la orientación del choque por la enzima, esa es una probabilidad de 90%. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, disminuyó la energía de activación porque todos esos choques no efectivos ya no ocurren cuando hay una enzima. Ya, ok, ya, vale, profe, gracias. Ok. Ya. La actividad enzimática, particularmente, se va a medir, entonces, por la capacidad de producir producto en función del tiempo. ¿Cómo se mide la cantidad de producto? ¿Cuál es la medición? ¿Cuál es la unidad de concentración que te permite evaluar la cantidad de producto? Deme una unidad de algo para medir el cambio en la cantidad de producto. Concentración. Concentración. Ahora, digregamos concentración. Es cantidad de moléculas, o sea, moles, divididos por litro, ¿cierto? Pueden entender que eso es molar, concentración, como dijo Diego específicamente. Pero en función del tiempo, porque esto tiene que ver con
cómo se produce la reacción en función del tiempo. Entonces, molar partido por segundo es una unidad de actividad, que en jerga bioquímica es el catal, que es moles partido por segundo a la menos 1, y un micromol por minuto a la menos 1 son 16.7 nanocatales. No me interesa que se aprendan esto de memoria, lo que sí me gustaría que tuviesen la idea de que la cinética enzimática se mide a través de unidad de concentración en función del tiempo. ¿Sí? La otra idea fuerza que es importante tener antes de que pasemos a las ecuaciones es la reacción y la especificidad por el sustrato. ¿Sí? ¿A qué me refiero con especificidad de sustrato? ¿Alguna idea? Que una enzima sirve para Que, ciertos compuestos. Claro, que como que una enzima no le puede hacer a todos los compuestos. Claro, ahora hay formas de relajación de la enzima. Por ejemplo, glucosa 6-fosfoquinasa. ¿Qué hará? ¿Entiende lo que hace una quinasa? Fosforila, creo. Ya, fosforila a partir del ATP. Ya. ¿Ya? Esa es una quinasa, porque la fosforilasa fosforilan a partir del fosfato inorgánico. ¿Ya? Y si yo digo glucosa 6-fosfoquinasa, es una enzima que le pone un grupo fosfato al grupo 6 de la glucosa, ¿sí? Ujú. Pero hay otra enzima que se llama exoquinasa. La exoquinasa le pone un grupo fosfato a cualquier molécula que tenga 6, que sea un ciclo de 6, como la glucosa. O sea, la exoquinasa puede fosforilar a la glucosa y a todos los azúcares de 6, pero la glucosa 6-fosfoquinasa solamente a la glucosa. La especificidad va a depender específicamente de el alosterismo, el sitio activo, si acaso el sitio activo es capaz o no de unir más de un producto. O de un reactivo en este caso. ¿Sí? Ahora, haciendo esa salvedad y tomando lo que dijo Carla, hay distintas clases de enzimas. Podríamos denominarlas por número, como lo hace la sociedad, la Royal Society of Chemistry, donde se le pone un número. CE significa enzima 1.1.1.27 de la clase 1, oxidorreductasa, subclase 1.1, que saca un grupo H de un carbono, pero no vamos a estudiar ese tipo de análisis de nomenclatura. Me gustaría más tener una idea general del tipo de clases. Adivinen qué podemos conocer como las enzimas oxidorreductasas. ¿Alguien se le ocurre? Oxidan y reducen. Por supuesto, participan en reacciones redox. Ahora, ¿qué son los equivalentes de reducción? ¿Cómo a qué se refiere con lo equivalente? ¿Qué es lo que es una reducción? Sí, o sea, ¿a qué llamamos equivalente de reducción? ¿Agregar electrones? Sí, agregar electrones a algo, ¿sí? Que no necesariamente es la enzima. A lo mejor una enzima que catalice una oxidorreducción podría ocupar otra molécula para... Sabemos que algo le va a llegar un electrón, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Esos son los cofactores. A reducido, B oxidado. Fíjense, se traspasan los electrones o los equivalentes de reducción, que no necesariamente es un electrón propiamente tal, sino que puede ser una molécula que ya fue reducida. ¿Me entienden? Y tenemos ahora A oxidado y B reducido. Esto lo cataliza una oxidorreductasa. Las subclases importantes son deoxigenasa, oxidasa, peroxidasa, reductasa, monoxigenasa y dioxigenasa. Todas ellas son oxidorreductasas y catalizan reacciones redox a través de la transferencia de equivalente de reducción, que en su forma mínima pueden ser electrones o compuestos reducidos. Vamos a ver algunos detalles de eso. Transferasas. Adivinen qué hacen las transferasas.
transfieren cosas. ¿Qué? Paloma. Transfiere. Partes de un sustrato. Parte de un sustrato. ¿Y qué parte podría ser ese amarillo, lo que se transfirió? mm, Azúcares, ah, aminoácidos, grupos fosfatos o cadenas y grupos funcionales. Las transferasas transfieren grupos funcionales. La glicosiltransferasa, adivinen. Glicosilan y también lo que dijo antes. No, la glicosiltransferasa transfiere, pero este amarillo es un azúcar. Ah, ¿Qué hace ya, aminotransferasa? ya. aminoácido. Transfiere aminoácidos. ¿Y la fosfotransferasa? Un grupo fosfato, Grupo PO4 fosfato. punto. Sí, ok. Entonces, la subclase de transferasas son capaces de pasar grupos. Pueden ser grupos funcionales, azúcares, aminoácidos o grupos fosfatos. Todas ellas se llaman transferasas. Profe pregunta las que... Ah, no, nada, mentira. Ok. Hidrolasa. ¿Qué hace una Agregan un hidrolasa? Fíjense esa molécula de agua. Esta molécula de agua está completa en ese momento. Y acá ya no está completa. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Una hidrólisis? Hidrolisis, ¿cierto? Y en la hidrólisis, ¿qué le pasó al compuesto? ¿Al otro compuesto? Se separó en un ácido y en una base. Ah, muy bien. Entonces, el conjunto de hidrolasas puede hacer esterificaciones, glicosidasas, cortar péptidos o grupos amida al producir una hidrólisis ácido-base. ¿Ya? Las liasas, no se confundan con el nombre, este es el nombre más penca de todo. Llamémosle sintasas. Oh, perdón. En la sintasa se produce una condensación propiamente tal, un nuevo enlace entre dos compuestos que no existían. Pueden ser carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbono-azufre, en la formación de un nuevo enlace. ¿Sí? Sintasas, se sintetiza un nuevo compuesto. Las isomerasas, ¿ustedes les sirve en la imagen? Sirve este mono, a mí me gusta. En la isomerasa, ¿qué ocurre con la enzima? O sea, ¿qué ocurre con la reacción? Cambia una molécula a su isomería, a su isómero. ¿Y qué tipo de isómero? ¿Tiene que ser isómero estructural o no? No necesariamente, puede ser hasta estereoisómero. La epimerasa cambia al estereoisómero, transforma el compuesto L en compuesto D, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, por supuesto, para hacer eso durante el proceso, muchas veces tiene que transferir un grupo de un lado al otro para poder ser el isómero. Ok. Y las sintetasas o ligasas, Van a unir como dos cosas, pero mediante un enlace, ¿o no? O energía, no, está no sé. muy bien, pero aquí tenemos que hacer la diferencia. Mira, sintasas versus sintetasas. La diferencia es que se une a través de un enlace, pero las sintetasas, ocupan una molécula como el ATP, UTP, GTP para producir el fosfato, en cambio las sintasas no. ¿Lo ves? Sí, ahí está. Clasificaciones entonces generales de enzima. profe. Eso es lo que me interesa y no los nombres particulares. Cuando lean BOET seguramente se van a encontrar con clasificaciones de este tipo, pero me interesan las generales y que ustedes puedan identificar qué tipo de reacción es. Profe, ¿Sí? las sintasas entonces no gastan ATP, no gastan energía, No. o sí gastan. O sea,
Siempre hay transferencia energética porque se forma un nuevo enlace, ¿sí? Sí. Pero las sintasas no ocupan una molécula de alta energía como las sintetasas. Ah, ya. Muchas gracias. Por ejemplo, para producir ATP, ¿cómo se llama la enzima? Ah, ATPasa, no sé. Ya, si no importa, ¿alguien sabe? ATP sintetasa. No. Se llama ATP sintasa. Porque ¿cuál es la energía que ocupa la ATP sintasa para producir el ATP? Ah, la energía de la cadena electrónica, ¿no? Claro, el flujo de protones que hay entre un compartimento u otro es un flujo de protones. Así que hace ATP, pero no lo ocupa. Ocupa el flujo de protones, así que es ATP sintasa. ¿Ok? Ya, ¿preguntas? Aquí. Ya, vamos entonces, después de revisar las ideas claves, vamos a la velocidad de reacción propiamente tal. Ya. Recordemos, desenvolvemos la mente o hagamos un spaced repetition de las clases del semestre pasado. Compuesto A y compuesto B con su número estequiométrico. A y B se transforma en C y D. Recordamos que la velocidad de reacción podría ser midiendo cualquiera de estas reacciones sabiendo los números estequiométricos. ¿Es correcto? Podría ser entonces la velocidad de esta reacción, la desaparición del compuesto A, o la desaparición del compuesto B, o la aparición del compuesto D y la aparición del compuesto D. Si esta ecuación está equilibrada, no necesitamos medirlos cada uno, nos bastaría medir uno solo de los compuestos. La velocidad media, por ejemplo, de desaparición, que significa al menos, sería la concentración final de A menos la concentración inicial de A dividido por el delta de tiempo que tomó. Entonces la ley de la velocidad de reacción, la velocidad es igual a una constante por la concentración de A y la concentración de B y de todos los reactivos que ocurran, elevado a sus números estequiométricos, llamados estos números estequiométricos en este caso como exponentes, llamados orden de la reacción. El orden de la reacción total es la sumatoria de esos números. ¿Ya? Dependiendo de cómo sea la cinética de la reacción, o sea, cómo pasa de A a B, como la velocidad, la de orden cero, la velocidad de formación del producto independiente de la concentración del sustrato. Entonces, si ponemos concentración en función del tiempo y vemos una disminución lineal, nos vamos a dar cuenta de que la velocidad es menos de A de t, y es K por A a la 0, donde es K. La velocidad es K. O sea, es una constante, como lo podemos ver ahí. ¿Ya? Y esto es una ecuación de la recta. En cambio, en orden 1, nos damos cuenta que la concentración en función del tiempo cae como una exponencial. Y por lo tanto, la diferencial nos da una ecuación exponencial, que si nosotros aplicamos logaritmo, en vez de graficar concentración de A, graficamos logaritmo de la concentración de A, la podemos hacer lineal. Esto no significa que haya cambiado de orden, sino que confirma que es de orden 1. Y en la orden 2, A pasa a B, y es lo mismo, pero vemos otro tipo de relación de la concentración en función del tiempo. Como estamos analizando cinética enzimática, quisimos recordar entonces la cinética de orden 0, primer orden y segundo orden, para tener una idea de cómo cambia la concentración en función del tiempo con distintos gráficos. ¿Ya? Ahora, dependiendo del orden, nosotros podemos calcular este parámetro, que es el tiempo medio. ¿A qué le llamamos tiempo medio? El tiempo que se demora en disminuir a la mitad. Excelente, muy bien, gracias. Pero fijémonos, si es de orden 0, el tiempo medio depende de la concentración inicial. Y también de orden 2, el tiempo medio depende de la concentración inicial, de forma distinta en términos cuantitativos, pero tanto orden 0 como orden 1 dependen de la concentración inicial. Pero
orden 0 y orden 2, perdón, pero orden 1, fíjense que el tiempo medio es... ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Es independiente de la concentración inicial. Claro, es independiente de la concentración inicial, por lo tanto, este es un buen modelo para aplicarlo a muchas cosas. Y, por ejemplo, el decaimiento reactivo es clásicamente una reacción de orden 1, donde el tiempo medio o tiempo de vida media, en ese caso, es independiente de la concentración inicial. ¿Ya? Entonces, orden 1, independiente de la concentración inicial, vamos a poder captar los tiempos medios y el ejemplo, el decaimiento reactivo. Aquí hay un resumen de lo que nosotros ya estudiamos, es orden 0, primer orden y segundo orden, cómo nosotros podemos relacionar la ley de velocidad con la constante y nos damos cuenta que dependiendo del orden es distinta la unidad de la constante de velocidad. En orden 0 es molar partido por segundo a la menos 1, en orden 2 es molar a la menos 1, segundo a la menos 1, y en primer orden, segundo a la menos 1, lo que nos sirve para los ejemplos de cinética enzimática. Ahora, las preguntas específicas son, ¿cómo podemos aumentar la velocidad de una reacción química? Primero, ustedes mismos me dijeron, suministrando energía a la molécula, ¿sí? Que esto es cambiando la temperatura, o utilizando catalizadores. Y eso es lo que vamos a tratar de empujar como idea en esta segunda parte. Vamos a ver cómo esta reacción química catalizada puede ser dependiente de la temperatura y del medio de la reacción. ¿Ya? Tomando en la cabeza, teniendo en la cabeza como modelo que es una reacción de primer orden. ¿Ya? Actividad de la enzima en función del pH y actividad de la enzima en función de la temperatura. ¿Qué les dicen estos gráficos? Pensemos en este primero. Primero, ¿qué tipo de gráfico es? Normal, así como campana de Gauss. Es una campana, ¿sí? No sabemos si es normal o no, porque este también es una campana, pero está desplazado hacia la derecha. Ahora, el gráfico de campana, ¿qué implica? Que existe un límite en el aumento de la actividad. Se dan cuenta que la mayor actividad de la enzima ocurre en un rango de pH específico, ¿sí? Como también en un rango de temperatura específico. ¿Qué idea le tiene a la cabeza con eso? Que la actividad, la mayor actividad, o sea, la condición óptima de funcionamiento de la enzima, tenga un rango de pH y un rango de temperatura específico. ¿Alguna idea? ¿Eso puede explicar que por eso tienen que estar tan regulados los medios en los que ocurren las reacciones químicas? Que bien lo dice Nicolás, en realidad estas enzimas, para actuar y para funcionar como una enzima, o sea, disminuir la energía de activación de esta reacción química, debe tener un medio totalmente controlado, no es que esté al azar en cualquier medio, sino que debe tener pH y temperatura controlada. Ahora, si nosotros conocemos estas condiciones, podemos hacer medios extracelulares que puedan permitir las actividades enzimáticas. Por ejemplo, no sé si lo usamos como ejemplo anterior, pero lo voy a hacer igual. Cuando se lava la ropa, por ejemplo, en general, ¿con qué va manchada la ropa de un niño, por ejemplo, que no sabe comer bien? ¿Con grasa? Con grasa, ¿qué más? Proteínas, ¿sí? Con comida, ¿o no? ¿Con qué va a lavar esa ropa?
¿Usted? Detergente. ¿Qué es lo que tiene el detergente? Ya capté que ninguno lava la ropa. No, no se preocupen, yo tampoco. Hagamos un ejercicio teórico. ¿Qué es lo que tiene el detergente? Enzimas. Ya, pero partamos por orden. Su compañera dijo grasa. ¿Sí? ¿Qué enzima podría romper la grasa? La lisosima. Sí, pero seamos más generales, Nicolás. Pongámosle lipasa. Ya. ¿Qué es una lipasa? Una enzima que rompe lípidos. Ok. Y para romper proteínas, ¿qué necesitamos? Una proteasa. Una proteasa. Ya, según esto, el pH debería estar controlado y la temperatura debe estar controlada, ¿sí? ¿A qué temperatura está el agua con la que lavan la ropa? Depende, No porque tengo igual idea. Sí, la Pero es como agüita calentita. antiguamente necesitábamos calentar el agua para que los detergentes funcionaran bien, ¿sí? Se ocupaban lipasas y proteasas de animales y que se producían en plantas, pero en la década de los 80 obtuvieron proteasas y lipasas del sistema digestivo del krill. ¿Conocen el krill? sí, Sí. ¿Sí? Sí, Que es un animal que vive a temperaturas bastante bajas. Y entonces encontraron lipasas y proteasas que podían ser funcionales a temperaturas bajas y podían romper y mejoraron la calidad de los detergentes. Lo que quiero decir es que tampoco es que andemos cazando krill para sacar las proteasas y las lipasas de eso, sino que a través de tecnología del DNA recombinante podemos generar lipasas y proteasas en plantas para poder hacer detergentes. ¿Me explico? ¿Entienden tecnología de DNA recombinante? ¿Le hablaron de ello? sí, yo creo que algo entiendo. Igual es raro, pero sí. Ya, es raro, pero hagámoslo más raro. El krill tenía una enzima o dos enzimas, la proteasa y la lipasa, y yo la necesito. No quiero andar cazando krill como las ballenas para poder obtener las lipasas y las proteasas de su estómago. Mejor, obtengo el genoma del krill, saco el gen y se lo pongo a una planta. Imagínate que se lo pongo a una planta. Y hago que la planta produzca esas proteasas que funcionan a muy baja temperatura y luego las incorporo en detergente. Esa es la idea de la tecnología del DNA recombinante y lo que estoy hablando es solo un ejemplo. ¿Ya? tengo una pregunta. Sí, ¿Eso se puede llevar como en humanos vivos? sí, pero está prohibido, querida. ¿Éticamente está como mal? Está prohibido modificar genéticamente humanos. Ay, qué raro, ¿por qué? Ah, ¿cómo que raro? No, sí, hay unos tratados internacionales que lo prohíben. Ahora, hay muchas ideas del futuro respecto a la modificación o la automodificación, ¿sí? Escribió en el chat la terapia genética, ¿qué pasa con la terapia genética? Pero no modifica el genoma. ¿Qué es lo que hace la terapia genética? En la terapia genética se modifica el fenotipo particularmente, no se ataca directamente al genoma. Como que se hace que se expresen ciertos genes que están inactivos. En algunas partes, ¿sí? Porque ¿Como tú, epigenética? claro, epigenética sí se puede hacer, pues, pero imagínense que el genoma está en todas las células de un ser humano, ¿cierto? Para tú poder modificar el genoma humano, tú necesitarías modificar el cigoto o el blastocisto en un estado embrionario muy temprano. Es decir, habría que modificar genéticamente un embrión. Eso no se puede hacer, ¿sí?
Que no se puede hacer no significa que no se haya hecho, ¿no es cierto? Absolutamente no. Sí, es más, hay unos institutos importantes en China que tienen tecnología CRISPR que modifica genéticamente los embriones y han reportado curar enfermedades genéticas importantes, porque, por ejemplo, no sé, ¿conocen fibrosis quística? Yo la he escuchado un montón de veces. Ya, fibrosis quística es una enfermedad terrible y muy grave que daña los pulmones y es en un canal de cloruro. Eh, pero en realidad esa enfermedad se produce por la mutación en un solo gen, por el cambio de la base en un solo gen. Entonces se han hecho experimentos para modificar ese gen en un embrión y sí se logra. Pero hay tratados internacionales que inhiben la modificación genética. Parece que ustedes tienen opiniones diversas respecto a eso. Creo que una pregunta, si por ejemplo un país no se adhiriera a esos tratados internacionales, ¿podría trabajar con ese tipo de tecnología? Como China dices tú, sí. ¿Y China no está adherida a esos tratados internacionales? Algunos. Ah, ya. Algunos tienen un instituto y una universidad impresionante los chinos, pero la mayoría de los estudios que ellos declaran tener son con animales, no con humanos. ¿Ya? Es un tema muy interesante y nosotros ocupamos tecnología del DNA recombinante, modificamos genoma y eso lo hacemos en el laboratorio como rutina, pero nosotros ocupamos células y no lo hacemos en embriones. Qué ¿Cómo lata, jugar? igual se podría hacer en embriones, es una buena idea. Yo por lo menos estoy a favor de ello. Es un tema delicado. Yo conceptualmente no tengo demasiados problemas en pensarlo. Yo necesariamente no lo haría y los éticos te perseguirían hasta el infinito y más allá por eugenésica, Carla. Eria, Carla. Pero es que si lo pensamos como que perpetuaríamos nuestra especie mucho más sana, porque si por ejemplo sale un niño, no sé, ya, usamos X gen de, porque la otra vez creo que no me acuerdo con quién estaba hablando del curso, que los elefantes tenían como algo que evitaba que las células como que produjeran cáncer. Entonces, estaba hablando de eso y si eso se lo insertamos como a un embrión, tal vez podríamos evitar como que ese ser humano tuviera cáncer y si esa persona se reproduce va a pasar lo mismo. Sí, Pero yo creo que el problema ahí está en el tal vez, porque te podía echar a un humano también, pues, esa es la cosa. Sí, sí, eso iba a decir, porque si sale mal, igual es como una vida de una persona que Que no salió tiene, mal básicamente está como experimentando con, seres con humanos. la vida de alguien. Sí. claro, entonces igual es como, o sea, claro, podría salir muy bien, pero no vaya a saber hasta que pase, entonces, que Podría salga muy ser- mal también es como terrible. Podría salir muy bien y podría salir muy mal. Claro, pero me gusta la idea, Carla, de eliminar a los enfermos. Yo creo que es una muy buena idea. Ahora, por esa misma idea, en otros momentos de la humanidad han eliminado a los down, han muerto a los deficientes. Hay que tener cuidado, pero no por tener cuidado hay que eliminar la tecnología. En eso estoy de acuerdo. ¿Ya? Claro. Además, igual como que, no sé, interferir en el genoma humano, nosotros sabemos muy bien cómo funcionan ese tipo de cosas. Y como que tú ya podéis tener una muy buena intención de insertar un gen que haga cierta cosa, pero no tenéis ni idea de lo que puede hacer más allá de ese efecto que está haciendo. Porque cuando uno hace algo siempre tiene efectos que conoce y efectos que uno no conoce también. Estoy de acuerdo, oye, Nicolás, pero ¿y el genoma humano de quién es? ¿Cómo? ¿De quién es el genoma humano? De nosotros, de los humanos. O sea, cada genoma es de cada humano. Así, pues. Entonces, yo también podría darle permiso a alguien que modificara mi genoma, ¿o no? Claro, pero ahí también entraría como la clonación y la clonación también está prohibida. Claro. Tal vez si la clonación no estuviera prohibida yo podría experimentar conmigo mismo y bueno, técnicamente soy yo, aunque igual yo creo que si uno se clona no es uno mismo, pero bueno, ese es otro tema. Sí, pero yo quiero decirles que esa posibilidad existe, que yo pueda aceptar un tratamiento genético. Ay, qué bacán. Estoy súper a favor como de eso, no sé, como que
Ay, es que también se mete como muchos conceptos como cuándo empieza la vida, porque para mí Pero personalmente encuentro como que un embrión no tiene como conciencia, no sé, como que si experimento con él y se muere, no perdió nada porque no vivió, no sé cómo explicarlo, pero es muy raro. pero igual es como medio peligroso, no sé. No me acuerdo si era así o no, pero como que había gente que había experimentado con eso, como para que la gente saliera como con los ojos azules y cosas así. Pero no sé. Hay un montón de experiencias malas y de experiencias buenas, pero sin embargo las decisiones morales todavía no tienen amarradas las manos. Tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos centros de reproducción humana que se dedican a fertilizar a las personas y no hacen abortos, por ejemplo, aunque sea obligación del Estado. Entonces, el moralismo absoluto es muy triste y muy grave, y el libertinaje también. Ya, continuemos, queridos. Este es un temazo y podemos seguirlo discutiendo, y nosotros tenemos altas capacidades genéticas que no podemos usar. A mí también me gustaría experimentar con embriones Carla, pero prefiero hacerlo con ratas, aunque en realidad ni siquiera prefiero hacerlo. Ya, vamos a seguir con esta locura. Entonces, las enzimas tienen que tener ambientes, pH y temperatura para poder reaccionar, pero sabemos que el cambio en la temperatura, según la distribución de Maxwell-Boltzmann, a través de Renio, nos permite aumentar la velocidad de reacción, pero el aumento de la velocidad de reacción tiene que ver con, sin cambiar la energía de activación, hacer más probable la reacción, como lo dijo Arrhenius. Recordamos este gráfico entonces de que se hacía más probable la reacción, y por lo tanto el suministrar energía aumentando la temperatura hace más probable los choques, pero usando catalizadores se disminuye la energía de activación, y las enzimas hacen eso a través de estas clases que nosotros describimos muy bien en detalle. No lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Es importante entonces ver la energía potencial, cómo cambia en función de la reacción. Dos tipos de reacción: una reacción que es exotérmica, porque libera energía, y que es endotérmica. Da lo mismo, como sea. El delta H, o la entalpía de reacción, es la entalpía de activación y la de deactivación. Y fíjense que en la reacción catalizada o no catalizada, ese delta HR es igual, por lo tanto no cambia la energía en realidad de la unión o de la liberación, sino que cambia solo la energía del transcurso. ¿Sí? Ya. Y hay enzimas que elevan la velocidad, como preguntaba alguien al principio, eleva en esta cantidad de veces, miles de millones de veces, la velocidad de la reacción. Entonces, si nosotros quisiéramos ver una reacción de una succinil-CoA transferasa, deberíamos esperar casi toda una vida. Sin embargo, pasa solamente en segundos a través de una reacción catalizada. Por eso algunos pensaron al principio de que las enzimas hacían que se produjeran reacciones que no se iban a producir jamás. Lo que pasa es que esas reacciones es muy poco probable que ocurra si no hay una enzima. ¿Cómo ocurre en términos generales este proceso? Podríamos ver aquí una exoquinasa. La idea de una exoquinasa, ven que es como un Pac-Man, ¿sí? Y cuando la exosa, glucosa o cualquiera de ellas se une a su sitio activo, este Pac-Man cambia conformacionalmente, formando el sitio activo con el sustrato y catalizando la reacción. Ahora, algunas enzimas requieren las coenzimas, que son átomos, iones o moléculas que participan en el proceso. Los cofactores participan a través de una fijación muy fuerte de la proteína o como un segundo sustrato, es decir, salen modificados del ciclo. Por ejemplo, la óxido reductasa, ya se dieron cuenta que necesita alguien que reciba los electrones, porque si los electrones los recibe la enzima,
ya no, la enzima sale modificada y tendría que ser oxidada para volver a actuar. Así que es típico el uso de coenzimas en la óxida reductasa. Mire, sustrato 1 tiene un equivalente reductor y sustrato 2 se une, se modifica y se libera y la enzima queda lista para un segundo ciclo. Eso es un cofactor. ¿Cuáles son los cofactores más importantes y más conocidos? Ven, ¿conocen complejo B? Tiamina, riboflavina, piroxálico, valamina, complejo B. Vitaminas, ácido ascórbico, vitamina C, ¿sí? Y moléculas importantes como no vitamínicas como el grupo M, el mismo ATP o el glutatión. Y sobre todo ponga atención en las nicotinamidas, NAD y NADP, que son el llamado poder reductor, son cofactores redox muy importantes y producidos por la cadena transportadora de electrones. ¿A qué me refiero con esto? La diferencia entre NAD o NADP y NADH es esta reducción que podemos ver acá, ¿sí? Y eso ocurre en estas moléculas. Todas las oxidorreductasas requieren coenzimas que puedan recibir los electrones que se transfieren en esta reacción. Así que hay coenzimas como el NADP o el FAD o el FMN, ubiquinona y ácido ascórbico, que aquí tienen las reacciones redox y los potenciales de oxidación, en los cuales funcionan como cofactores. Entonces el cofactor sale modificado de la reacción química y es capaz de ser regenerado a través de las reacciones celulares. Recordemos y tengamos en la visión esta idea. Imagínense que ustedes van a tomar esta barra de metal, ¿sí? Y el objetivo es romper la barra de metal. Tomen la barra de metal conmigo y hagan fuerza. Fuerza, fuerza. En cada momento que yo aplico fuerza, aumenta la energía hasta que llegue la energía de activación, donde el momento que se rompe, ¡pah!, suena y se libera una gran cantidad de energía. Pasamos del sustrato a los productos. ¿Están conmigo? Sí, estamos. Ya, ok. Hagamos esto mismo a través de un magneto, o sea, algo que me permita unir fuertemente este complejo, este sustrato. Ya, aquí vamos a empezar a aplicar la energía para poder doblarlo, pero como se unió fuertemente el magneto, pasó un valle energético. Luego, necesitamos mucha más energía para llegar a romper el compuesto. Esto no nos sirve, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la enzima? En la enzima, el sustrato adquiere una conformación específica que lo permite romper y permite que esta reacción no catalizada pase por un estado de transición medio que permita disminuir la energía de activación y ser catalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos sirve que la enzima sea totalmente afín al sustrato, porque si no pasaría un valle que no nos permitiría la reacción química, sino que la enzima tiene que poder tener un ciclo, un mecanismo de reacción que sea distinto para poder catalizar esta reacción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la cinética. La cinética de las reacciones catalizadas por enzimas se estudia formalmente a través del paso de A a B. Si nosotros podemos ver aquí, como les dije, se va a tomar como que es una reacción de primer orden, ¿sí? Y vamos a medir las transformaciones. Vamos a tener algunas ideas de esto. La cinética de Michaelis-Menten nos va a permitir relacionar la velocidad de la reacción con algunos parámetros cinéticos. Los parámetros cinéticos van a ser entonces los que nos van a permitir comparar la velocidad de reacción de distintas enzimas. Parámetros cinéticos son la constante de Michaelis y la velocidad máxima que vamos a describir acá. La velocidad máxima de una enzima ocurre cuando la concentración de sustrato es máxima, y por lo tanto la velocidad de reacción química ocurre en su mayor opción. Si nosotros vamos a graficar la velocidad de reacción en función del tiempo, vamos a darnos cuenta de que la enzima 1 actúa a esa velocidad, y esta es la formación de los productos de otra enzima. Y nos vamos a dar cuenta que tiene dos parámetros, Km, la concentración, ¿sí?, y Vmax, la velocidad máxima a la cual puede llegar. Podemos hacer, en vez de hacer el análisis de la hipérbola, podemos hacer los dobles recíprocos y hacer análisis de
de las rectas. Lo vamos a ver en detalle aquí. Así que ¿KM es la concentración de los sustratos o de las enzimas? KM se llama constante micaeliana. Es la concentración del sustrato al cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Lo ven? Ya, gracias. Y en el caso del azul, KM1 y tiene KM2. ¿Sí? La roja. La diferencia de las KM es una idea de la afinidad de la... es de la afinidad de la reacción. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en detalle ahora, vamos punto a punto. ¿Sí? Síganme aquí y ayúdenme con algo de feedback para entender de qué vamos avanzando. Fijémonos, A más B pasa a C. ¿Sí? Entonces, el diferencial de la concentración en función del tiempo tiene una constante de velocidad y es característico para esta reacción. ¿Ya? Esto es irreversible, pero si fuera reversible, se produce esta componente que es el decaimiento de C a A y B. ¿Lo ven? Ya. Ahora, ¿qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio sabemos que tanto la aparición de C como la desaparición de C va a ser igual a 0 y podríamos calcular una constante de equilibrio dada por la concentración de C dividido por la concentración de A y B, que va a ser K1 dividido por K-1. Nada nuevo bajo el sol. El punto es que si nosotros estamos pensando en una reacción enzimática, la enzima más sustrato daría enzima más producto, y por lo tanto, si aplicamos las mismas ecuaciones que nosotros conocemos, vamos a decir que la aparición del producto, si es irreversible, es la constante por la concentración de E y la concentración de S. Y si nosotros vemos esta ecuación, nos damos cuenta que esto es una recta. ¿Sí? Pero sabemos que la reacción enzimática es una hipérbola. Entonces, no puede ser el análisis de esta forma. De alguna forma, entonces, enzima más sustrato, va a producir un complejo activado que se llama enzima sustrato, que se transforma en producto, y luego se va a liberar el producto para que forme este tipo de ecuación. Eso fue estudiado entonces por Leonor, él se llamaba Leonor Michaelis y ella Maud Menten, los esposos Michaelis y Menten, desarrollan la idea de la cinética enzimática, donde enzima más sustrato forma un complejo activo llamado enzima sustrato y luego se transforma en producto y se libera el producto, donde la desaparición del sustrato es equivalente a la aparición del producto llamada velocidad y es una ecuación hiperbólica donde tiene parámetros de velocidad máxima por concentración de sustrato partido por Km más concentración de sustrato. Y esos son los llamados parámetros cinéticos. Si queremos comparar enzimas, tenemos que comparar los parámetros cinéticos. A ver, juguemos las ecuaciones. Sé que no les gusta demasiado, pero por favor síganme, no se lo van a tener que aprender de memoria. Tenemos sustrato más enzima, forma complejo enzima-sustrato, producto más enzima. ¿Lo pueden ver? Pero sabemos que esto... Ya. Ok, entonces se pueden plantear las ecuaciones para cada uno. Por ejemplo, aparición del sustrato en función del tiempo. ¿Cómo aparece el sustrato? El sustrato aparece, ¿sí? Así y desaparece así. Entonces, hagamos la desaparición. El paso de aquí a acá. En la desaparición es menos K1 por la concentración de E por la concentración de S. ¿Y cómo aparece? De aquí a acá. K-1 por ES. Luego, nosotros podemos plantear todas nuestras especies de acuerdo a la serie de ecuaciones diferenciales. La enzima y sustrato forman un complejo intermedio que se llama ES. Al principio de la reacción, los productos son cero, ¿sí? Y por lo tanto K-2 es despreciable. Yo lo que estoy diciendo es que cuando la reacción comienza, producto es cero, y al ser producto cero, K-2 es despreciable, ¿sí? Así que nos quedamos con una ecuación de este estilo.
Y podemos aplicar una idea, que es la de Michael-Menten, que se llama hipótesis cuasi estacionaria. Toda la enzima total, es igual a la enzima más el complejo enzima sustrato. ¿Ya? Si nosotros aplicamos, tenemos en la cabeza esa idea, nos vamos a dar cuenta de que la concentración en función del tiempo de la reacción química hace que disminuya el sustrato y aumente el producto. Pero la enzima libre y la enzima del complejo llegan después de una fase preestacionaria a un estado estacionario donde no cambia la enzima libre y la enzima como complejo. Así que si nosotros volvemos nuevamente a la ecuación y eliminamos K-2, ¿lo ven? Al eliminar K-2, eliminamos esa y eliminamos eso. Y la ecuación cada vez se vuelve más simple. Ahora, les dejé un apunte donde hago toda la demostración completa, pero que quiero llegar luego a la ecuación micaeliana, donde la formación de producto en función del tiempo es igual a Vmax por la concentración de sustrato partido por Km más la concentración de sustrato, donde Vmax le vamos a llamar velocidad máxima y Km la constante micaeliana. Y nos vamos a dar cuenta que Km es una relación entre las constantes de velocidades, por lo tanto es una relación entre las constantes de velocidades, pero también es concentración de sustrato. Dese cuenta que Km se puede sumar a concentración de sustrato. La única forma de sumar dos cosas es que tengan la misma unidad. Entonces, ¿qué unidad tiene Km? Molaridad por Molar. Molar. Perfecto. Concentración de sustrato. Ahora, hagamos unos ejercicios de cotas, de límites. Llevemos todo esto a los límites. ¿Qué pasa si la concentración de sustrato es mucho más grande que Km? O si la concentración de sustrato es mucho menor que Km. Hagamos esos ejercicios acá. ¿Ya? Pensemos. Imagínense que hacemos que este número sea mucho más grande que este. Como si este estuviese despreciado. Se elimina Km y queda concentración de sustrato y concentración de sustrato abajo que podrían ser anulados. Entonces, cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que Km, la velocidad de la enzima es Vmax. ¿Lo ven? ¿Qué pasaría si la concentración de sustrato es igual a Km? Aquí abajo quedaría 2 partido por concentración de sustrato, se anulan, y la velocidad máxima sería, la velocidad sería Vm partido por 2. O sea, Km representa a la mitad de la velocidad máxima. Vamos a verlo en detalle. Velocidad en función de la concentración de sustrato, ¿sí? Da una hipérbola donde Km es un medio de la velocidad máxima, ¿sí? Y cuando la concentración de sustrato es mucho mayor a Km, se trabaja la enzima a velocidad máxima. La idea fuerza de esto entonces es que Km y Vmax son los parámetros cinéticos de la reacción enzimática. Km representa la concentración de sustrato al cual la enzima trabaja a la mitad de la velocidad máxima. Y cuando hay mucho sustrato, la enzima siempre trabaja a velocidad máxima. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Sí? Ya. Esta ecuación es una hipérbola. ¿Sí? Ustedes podrían utilizar matemáticas y utilizar Excel, pero va a haber problema en graficar la hipérbola, ¿sí? Para obtener Km y Vmax. Les propongo un truco, no idea mía, es Lineweaver-Burke, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tomamos la velocidad de la reacción enzimática y la elevamos a la -1? O sea, hacemos 1 partido por B y giramos esta ecuación. Nos da Km más concentración de sustrato arriba, partido por Vmax por concentración de sustrato. Fíjense, aquí nosotros lo separamos y en vez de una hipérbola obtenemos una ecuación lineal, ¿sí? Y mx más b.
donde la pendiente es Km partido por Bmax y el intercepto es 1 partido por Bmax. En vez de la hipérbola que tenemos acá, pasamos a una ecuación de la recta, donde el intercepto es 1 partido por Bmax y la pendiente es Km partido por Bmax. Así podríamos entonces obtener los parámetros cinéticos. Luego volvemos a nuestro esquema general, tomando que la reacción es de primer orden, conociendo la ecuación Km Bmax, podemos obtener los parámetros cinéticos, compararlos en la hipérbola o compararlos específicamente en un gráfico de dobles recíprocos, que va a ser más fácil para obtener los parámetros cinéticos. ¿Sí? ¿Preguntas? Oye, que no tienen ninguna pregunta ahora. Muy bien. ¿O nadie me está escuchando en realidad? ¿Están ahí? Es que igual tuvimos una ayudantía de esto, entonces igual Sí. cachamos. Una ayudantía. ¿Quién hizo la ayudantía de esto? Walter parece que fue, ¿no? Parece. Ok. Parece que fue, estoy casi segura. Ya, no tiene sentido que tengan la ayudantía antes de la clase. Ya, pero eso no es problema de usted. Sí, pero igual no lo vemos tan en profundidad porque lo dejó como harto para la clase, solamente es como para que quedáramos con alguna base. Ok. Ya. Entonces, se manejan con Bmax y con Km. Y también con los gráficos de los dobles recíprocos. ¿Sí? A mí no me queda muy claro lo de los dobles recíprocos. Ya. Ok. Mira, Paloma. Esta ecuación nosotros la podemos entender. Podemos entender que es Bmax. O sea, la velocidad a la cual actúa la enzima cuando tiene mucho sustrato. Y también podemos entender que es Km, la concentración de sustrato al cual se actúa a la mitad de la velocidad máxima. ¿Para qué son esos parámetros? Es para comparar enzimas, ¿sí? Y cómo están actuando. El problema que tiene esta ecuación es que aquí hay que graficar la velocidad en función de la concentración de sustrato y el resultado es una hipérbole. Ahora, ajustar hipérbole no es algo demasiado trivial, ¿ya? Lo que manejamos todos y manejaban antes mucho más, incluso, es una lineal. Este truco del doble recíproco es elevar esto a la menos 1, girarlo y transformar la hipérbole en una línea recta. Y eso, desde ahí, obtener los parámetros cinéticos a partir de la pendiente y de los interceptos. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Así que es un truco para hacer más fácil el cálculo. Eso lo quiero decir. ¿Ya? Y no es solamente para eso, sino para pasar al otro nivel, que es la inhibición enzimática. Inhibición enzimática son que moléculas diferentes al sustrato pueden unirse a la enzima, reduciendo total o parcialmente la actividad catalítica. ¿Ya? Y a estas moléculas se les conoce como inhibidores. ¿Ya? Entonces, pueden haber distintos tipos de inhibición. Inhibición competitivo, acompetitivo o no competitivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo vieron esto también? Hola. Sí, profe, sí lo vimos. Ya. Pero vea igual, porque quizás No, sí, yo lo voy a ver igual. Paloma, no te Sí, preocupes. eso, por favor, es que yo a usted le entiendo más que a la ayudante. No, sí, yo lo voy a ver igual. Esta es la pega. Lo que pasa es que la ayudantía tiene que venir después de la clase, porque la ayudantía lo que tiene que hacer es ayudar a los alumnos a comunicarse mejor con el profesor. Pero no importa. Vamos a verlo igual. Inhibición competitiva, no competitiva, o sea, acompetitiva y no competitiva. Entonces, Paloma me decía, no entiendo bien para qué hacer el Lineburg, los dobles recíprocos. Y específicamente,
¿Para qué nos sirve el análisis gráfico? Es para determinar qué tipo de inhibición es. Y al saber el tipo de inhibición, poder de alguna forma modificarla u otra cosa. Inhibición competitiva le vamos a llamar a cuando el inhibidor, que es este compuesto que no produce la reacción química, ocupa el sitio activo, se mete en el sitio activo, por lo tanto no permite que entre otro sustrato. En cambio, la A competitiva, el inhibidor se une a un lugar distinto al sitio activo. ¿Sí? Vamos a verlo en gráfico, y eso lo vamos a analizar a partir de la cinética. Inhibición competitiva, ya les dije, veamos el gráfico, el mono que nos va a explicar esto. Enzima más sustrato forma complejo enzima-sustrato, que da la enzima más el producto, ¿sí? Pero el inhibidor se une a la enzima y forma el complejo enzima-inhibidor, que ya no da el producto. Si lo hacemos con el monito del Pac-Man, sería que aquí se une el sustrato y aquí se une el inhibidor. Por lo tanto, esa enzima que está unida con el inhibidor ya no puede producir la reacción. Fíjense lo que se produce en la ecuación micaeliana, en la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. Así es sin inhibidor y así es con inhibidor. ¿Qué parámetro cambió? ¿Qué parámetro cinético cambió en este tipo de inhibición? La pendiente de KM. Claro, cambia KM. ¿Se dan cuenta que no cambia Vmax? Pero sí cambia KM, que es la concentración a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Si nosotros esto lo vemos en doble recíproco, lo podemos ver acá. Concentración, o sea, velocidad en función de la concentración de sustrato. Perdón, 1 partido por velocidad por 1 partido la concentración de sustrato. Dense cuenta que no cambia Vmax. Al no cambiar Vmax, todos pasan por el mismo intercepto, y lo que cambia es la pendiente. Mientras más es la inhibición, cambia este llamado parámetro alfa. Ese parámetro alfa lo que hace es multiplicar a Km, haciendo que la Km aparente sea mayor, como se dieron cuenta, que es lo que pasa con el uso del inhibidor. A través de ese análisis estadístico nosotros podemos decir, podríamos calcular entonces cuál es el grado de inhibición sobre la Km. Ojo, en la inhibición competitiva entonces, el inhibidor ocupa el sitio del sustrato, no modifica Vmax, pero sí modifica Km. Y al modificar Km, lo modifica en un factor llamado alfa, que nos permitirá calcular la constante de inhibición. En cambio, ¿sí? Sí, sí. Y si hay, o sea, cuando se unen estos inhibidores competitivos, ¿la KM debería subir o bajar? Aumenta, la Km aumenta. ¿Y cuánto aumenta? Alfa. Ah, ya. ¿Lo ves? Comparémoslo con la A competitiva, o uncompetitive. Ojo con los que lean el Leninger. Leninger tiene una falla en la traducción en esto. Ya, la A competitiva o uncompetitive, el inhibidor se une a la enzima en un lugar diferente al sitio activo. Miremoslo acá, enzima más sustrato. Se une al complejo enzima-sustrato y no permite que genere el producto, pero ya captó el sustrato. ¿Lo ven? Fíjense cómo cambia el gráfico. En el gráfico anterior, todo pasaba por la misma Vmax porque era competitivo. Aquí, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál es el parámetro cinético que cambia? Vmax. ¿Y cambia tanto la KM como la velocidad o no? Claro, cambia tanto la Km como la velocidad máxima. ¿Qué otra posibilidad nos queda? O se une al sitio activo o se une al complejo. ¿Podría darse que se una a los dos? La verdad es que sí, se llama inhibición mixta. El inhibidor se une a la enzima en un lugar diferente al sitio activo, pero permite la ocupación del sitio activo. Sería de este estilo. Enzima más sustrato, enzima sustrato, enzima producto. El inhibidor se une. ¿Sí? Y fíjense cómo da el gráfico. El gráfico da una relación entre los dos anteriores. También modifica alfa Km y alfa prima Vmax. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Y en la A
En la A competitiva, la KM también subiría, como en la no competitiva, o baja. La KM prácticamente no se modifica. Aquí lo que se modifica es Vmax, pero usted necesita este parámetro para obtener la KM, ¿me entiende? Creo que no. Como que no entiendo que, o sea, entonces la KM no se modifica si se agregan inhibidores a competitivo. Claro, pero el resultado, lo que pasa es que, ¿qué es KM? Piensa que una depende de la otra, po. Paloma, tú estás en lo correcto, no es que no entiendas, ¿ya? Tú estás en lo correcto. Lo que yo te pregunto a ti es, ¿qué significa KM? Era algo de la mitad de la velocidad máxima. Ya, y si yo modifico la velocidad máxima, ¿se modifica KM? Ah, sí. ¿Pero se modifica porque se modificó la velocidad máxima o porque se modificó KM? Porque cambió la afinidad por el sustrato. Porque se modificó la velocidad máxima. ¿Ahora me entiendes? Ah, sí, sí, sí. ¿Y la velocidad máxima en este caso subiría o bajaría? Alfa KM disminuye. Gracias. Ya, entonces fíjate en este, Paloma, para seguir con la misma pregunta. Ya, Ya. aquí sí, en la mixta, sí se modifica KM en alfa y se modifica Vmax en alfa prima. ¿Sí? Son dos algo distintos, pero el gráfico queda entre la competitiva y entre la acompetitiva. Y existe uno más llamado inhibición no competitiva o alostérica, donde el inhibidor ya derechamente se une en otro lugar, pero produce modificación en la cinética de la reacción química. ¿Ya? Este gráfico final muestra la relación entre cada una de ellas. Y para poder estudiar esto hay que estudiarlas por separado y entender cómo alfa modifica tanto a KM y a Vmax, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar con Paloma Grasa por ser tan aguda, en que no es lo mismo modificar directamente KM, donde se modifica la afinidad por el sustrato, que modificar Vmax y que por eso se haya modificado KM. ¿Sí? Ya, así que, amigos y compañeros, un gráfico que nos permite determinar la relación entre el tipo de inhibición KM y Vmax. KM APP significa KM aparente, la KM que se registra. ¿Ya? Entonces, si no tiene inhibición, es KM y Vmax. Pero si tiene inhibición competitiva, es KM por alfa. ¿Y qué es alfa? Alfa es 1 más la concentración del inhibidor partido por la constante de inhibición. Vmax no se modifica. En la mixta, aquí tienen la modificación. La no competitiva, la modificación. Y la acompetitiva, la modificación general. Recuerden, fíjense bien que alfa significa siempre lo mismo. 1 más concentración de inhibidor partido por constante de inhibición. Ya, queridos compañeros, yo creo que ha sido una clase larga y densa, sobre todo la última parte. No necesito que se pongan nerviosos. Lo que sí necesito es que puedan estudiar, puedan ver los apuntes y que si necesitan mi apoyo, hagámoslo a través de una tutoría. ¿Está bien? Sí. Ya. Recuerden que están el apunte de cinética enzimática. Ah, ya, se va a demorar un montón en abrir. Ah, no se demoró tanto. Está el apunte de cinética enzimática, donde están toda la descripción de las ecuaciones, ¿ya? Y la obtención. No quiero nada de memoria de esto, sino que solo conocer el proceso y el apunte de inhibición enzimática. También muestra las constantes y los inhibidores competitivos a competitivos. ¿Ya? Gracias por estar aquí.
ánimo y nos seguiremos encontrando. Cualquier necesidad, estoy atento al correo electrónico. Profesor, Gracias, disculpe, profe. Sí, Diego, diga. me había quedado una duda conceptual respecto a la diferencia entre un inhibidor mixto y uno no competitivo. ¿En qué se diferenciaban así teóricamente? En que el no competitivo. Así es. En el mixto, tenemos que el inhibidor se puede unir en un lugar fuera del sitio activo, tanto como dentro del sitio activo. Por lo tanto, modifica la KM por modificar la afinidad del sustrato, porque al estar ocupando el sitio activo se necesita más concentración de sustratos para poder obtenerlo, o sea, aumenta la KM directamente, pero también es capaz de modificar la Vmax. Entonces son como los dos mecanismos, el competitivo y el acompetitivo juntos. Y... se me olvidó la pregunta. A ver, No importa, disculpe. tranquilo. Sí. Y el no competitivo también se considera alostérico. Alostérico. No me equivoqué. El mixto. También, al igual que el no competitivo, puede tener un comportamiento así alostérico en un sitio alostérico o no. Es parecido, pero en el alostérico no modifica la afinidad por el sustrato del sitio. ¿Me entienden? En el alostérico, la unión del inhibidor es en un lugar distinto al sitio activo. No modifica la afinidad por el sustrato, pero sí modifica la actividad, que no es afinidad. ¿Aló? Entonces, profesor, el mixto, entonces puede tener comportamiento tanto alostérico como no. O sea, si tú ves, porque recuerda que tú aquí no estás determinando el mecanismo de la reacción, estás viendo los efectos, ¿sí? Entonces, Asimismo. claro, podría resumirse en decirte sí, se ve igual, pero los mecanismos son distintos, ¿sí? En el alostérico, el inhibidor se une a un lugar fuera del sitio activo y modifica la actividad de la enzima. En cambio, en el mixto se une fuera del sitio activo, pero también dentro, modificando la afinidad por el sustrato. Entonces, al ser mixto, por un lado, puede ocurrir que dependiendo si, por ejemplo, el mixto se une al sitio activo, ahí sí que variaría el KM, pero si por se eso une, no se relaciona KM directamente, sino porque claro, no... se modifica la KM porque varió la velocidad máxima en el otro, ¿cierto? En cambio, si se modifica el sitio activo, el alfa va multiplicando KM y también tienes un alfa prima modificando Vmax. Comprendo. Y Son dos profesor, mecanismos de inhibición, por eso se llama mixto. disculpe, otra duda es respecto a las fórmulas de que habíamos visto la Micaeliana. fórmula con K1, pero no sé, en la ayudantía habían mencionado también una K1', que comentaron que era otra fórmula y como que me confundió un poco, como que Sí, no la pude encontrar. por eso no puede estar la ayudantía primero, y yo no hablé de eso. Primero es la formalidad. Ahora, en la formalidad es entender la micaeliana, es esta, que es velocidad es igual a Vmax por concentración de sustrato partido por Km más concentración de sustrato. ¿Ya? Ese es el central. ¿Ya? Y que los alfa en las inhibiciones se multiplican en competitiva a Km, en la A competitiva a Vmax, en la mixta a Vmax y a Km, y en la alostérica también podría ser de las dos. ¿Sí? Ese es el central.
el K1', o KM', ¿qué dijiste, Diego? No, el K', simplemente. Es que Como la constante inhibitoria parece. KI. KI, eso, KI, era KI'. KI es la constante de inhibición, que siempre es uno más la concentración del inhibidor partido por KI, que es eso es lo que vale alfa. Mira, esto, fíjate, esta es la competitividad, es Km por alfa. Alfa siempre es esto. 1 más concentración de inhibición partido por KI. Y siempre alfa es igual. Si la diferencia en el mecanismo es donde multiplica alfa. Y si te das cuenta, alfa multiplica AKM directamente, aquí AB max y AKM de forma doble, aquí solamente AB max y aquí AB max y AKM en la uncompetitiva. ¿Sí? Entonces esto es lo que preguntaba primero, porque te parece muy parecida a ti y a todos, mixta con A competitiva. ¿Sí? Pero date cuenta que la diferencia es específica, que en el mixto sí modifica la KM directamente y en la competitiva la modificación no es necesariamente directa. Pero ese es un detalle cinético muy especial que no lo profundizaría ahora, pero sí después cuando quieras. Pero hagámoslo juntos, no hay que ponerle otra nomenclatura como K' y cosas así, porque lo único que se produce es confusión. Ya es suficientemente abstracto hablar de Km, de max y alfa. Y con eso se calcula el KI. Entonces, esos son los parámetros. De max, Km, alfa y KI. ¿Sí? Profesor, disculpe, es que comprendí el concepto de KM y de max, pero el de alfa igual, como que me quedo dudas. Ya, alfa, fíjate. Está bien KM, ¿cierto? Pero aquí dice KM aparente. Lo que pasa es que cuando tú haces el ajuste, ya sea como hipérbola o como recta, tú calculas de nuevo la KM. Pero cuando está inhibido es una KM aparente. Porque esa KM aparente, tú tienes que compararla con esta KM sin el inhibidor. Y hacer la razón. Esa KM frente a la aparente. La razón es alfa. No, de nuevo Diego. Vamos al punto. Aquí. Mira. Aquí es sin el inhibidor. ¿O no? Así mismo, no está inhibida. Donde alfa vale 1. ¿Sí? Pero si tú lo haces con dos concentraciones crecientes con el inhibidor, alfa vale 2 y alfa vale 3. ¿Ves? ¿Funciona como una especie de pendiente? Sí, pues la pendiente es alfa Km partido por Bmax. Pero el intercepto es 1 partido por Bmax. Y el intercepto no cambia. Así se puede calcular. A partir de la pendiente, sabiendo el intercepto, tú tienes alfa Km. Sabiendo que sin el inhibidor, alfa es 1. ¿Ya? Entonces con esa concentración del inhibidor te da alfa 2 y con esa concentración del inhibidor te da alfa 3. Entonces ahora vamos al final. Alfa siempre es 1 más concentración del inhibidor partido por KI. Y tú tienes la concentración del inhibidor y tienes cuánto vale alfa, puedes obtener KI. Ahora comprendí mejor. Muchas gracias, profesor. Es una comparación. Diego, no te hagas problema. Estudia esto y conversemos. Ok. Muchas gracias, profesor. No, encantado. Hasta luego, que esté bien, cuídese. Chao. Entonces, alfa sería igual como a Km de la reacción inhibida partido por Km de la reacción sin inhibir. Excelente, eso es. Y a su vez es 1 más concentración del inhibidor partido por KI. Y así se puede obtener KI porque se supone que tú tienes la concentración del inhibidor. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Muchas gracias a todos, que estén bien, que se queden conmigo los que se tienen que quedar.
Gracias. Profesor, Profe, recuerde ver lo de los PowerPoint. Felicito. eso mismo le iba a decir. Ah, Felipe, ¿puedes revisar cuáles son los que no se ven y mándamelo? Ya. Son los de la unidad 5. Todos los de la unidad 5. Al tiro le Menos leo. el primero. Sí, exacto, menos el primero. Ya, yo me encargo en la tarde. Ya. Gracias, Gracias, Felipe. profe. Que esté bien. Chao, gracias, que esté bien. Gracias, chao Carla. Chao, gracias. Profe, es que hay una compañera que se tiene que quedar que está en la sala de espera. ¿La puede aceptar, por favor? No, así. Me acepto el tiro. Ya. Chao, profe, muchas Chao, que gracias. estén bien. Chao, profesor. Chao, chao, profe, que le vaya bien. Gracias por la Chao, clase. suerte, nos vemos. Ya. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, bien. Hola, profe. Bien, aquí, encerrados de nuevo. Yo también, y estoy bien reventado ahora, porque estuvo denso y largo. Supongo que ustedes también, así que conversemos cortito y saquemos conclusiones. Yo el otro día tenía agendada la reunión el martes, por eso les llegó la invitación. Ya. Ok. Entonces, ¿qué pudieron ver ustedes? ¿Sabí lo del drive? De Sí, la- lo del drive. de buscarlo. Estoy en eso. Sí, yo también. Estoy en el drive. La velocidad está pésima. Perdón. No sé si es por estar compartiendo las cuestiones o no, pero... Yo lo tengo acá, si quiere que comparta yo. ¿Cómo sería instalar algo? Que a mí me da la impresión que es por estar compartiendo que se pone lento. Además tengo 50 programas abiertos, soy un desastre en eso. Ya. T-Trans 2020. Sí. Y este grupo es grupo 14. Sí. Ya queridos, nada, cada uno se relacionó con un tema. Yo alcancé a modificar algunas cosas. A ver, cada uno, o sea, todos ustedes pueden ver los archivos de todos, pero cada uno tiene un archivo y yo voy a ir modificando cosas dentro de ese archivo. Veamos el de Gabriel. ¿Está Gabriel? Sí. Ya. Ahora, recuerden que mi forma de trabajar puede ser un poco distinta a la de los demás. Yo lo que comprometí es que nosotros vamos a hacer un trabajo juntos, ¿cierto? No es que yo los voy a estar evaluando nomás a ustedes. ¿Me explico? Sí, cierto. Queremos que estos documentos queden bien y queden con formato publicable. Ahora, yo hice modificaciones aquí, Gabriel. ¿Tú las puedes ver? Yo no las puedo ver aquí. Como control de cambio, no sé por qué no se ve. Bueno, no sé cómo retroceder como las cosas que hice. A ver, ver el último. Ah, acá está. Acá lo veo. Tú lo ves, lo ves lo mismo que yo, ¿cierto? Sí. ¿Quiere que lo comparta, profe? No. No te preocupes. El mensaje primario es que yo me comprometo a revisar los documentos e ir modificándolos. Entonces, démonos un par de semanas donde ustedes trabajan el documento, ¿sí? Y yo voy a ir cambiando el escrito. ¿Está bien? Ok. Eso es lo que yo quiero que hagamos, que podamos generar un documento de un par de páginas. Ustedes se encargan de la referencia, de los monos, de los videos, de las simulaciones,
pero yo voy a escribir con ustedes. O sea, esto se va a llamar Gabriel Arévalo y Pablo Olivero después, ¿cierto? Entonces, co-creamos un documento y eso después lo vamos a subir. ¿Sí? Eso para todos. ¿Está bien eso? Sí. Ya. Ahora, yo aquí, a cada uno, yo no he podido trabajarlos de todos porque fue hace poquito. Entonces yo les digo, ustedes sigan trabajando en el documento hasta que digan, ya, aquí tengo un documento completo. ¿En cuánto tiempo nos vamos a dar para poder tener un documento completo? Completo no significa final. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo ustedes creen que van a tener el documento completo? ¿A qué se refiere con completo? O sea, yo les pedí 2 páginas de desarrollo, ¿sí? Sí. Del tema, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que yo tengo que poner en este texto para hacer un buen trabajo, o no? Ya. Aquí puse los niveles de logro. ¿Entiendes los niveles de logro? Sí, sí lo vi. Ya. ¿Con eso le queda un poco más claro qué tipo de herramientas tiene que utilizar? Sí. ¿Sí? Entonces, relájense, concentrémonos en un documento. El nivel avanzado de un estudiante para una comunicación, tanto escrita como oral, es que los estudiantes puedan analizar poblaciones de datos, argumentar sobre la información del conjunto, graficar y valorar criterios de ajuste a modelos, generar una base de datos de calidad de la referencia, extraer conclusiones de un modelo de comportamiento y comunicar una reflexión independiente. Ese nivel, compañeros, ustedes son de primer año, es un nivel avanzado. ¿Sí? Lo que yo esperaría como estudiante o como profesor es que mi primer texto, el que ustedes me entregaron, sea así. ¿Qué dicen ustedes? Autoevalúense. No veo. No se ve bien, pero bueno, lo tienen ustedes ahí en su drive. Es que creo que estaba señalando algo, pero no caché. El insuficiente. ¿Ya? Quiero que ustedes vean ese nivel de logro y díganme lo que ustedes me mandaron a mí. ¿En qué nivel está? Insuficiente, yo, por lo menos. Okay. Todavía estoy comprendiendo el tema así. Usted dice que es insuficiente, porque es el primer texto, ¿sí? Y si nosotros estamos pensando en un proceso educativo, ¿qué es lo que debería pasar? Que, no sé, usted va a trabajar esta semana la hora que estime, 2 horas, 3 horas a la semana, no sé, y el próximo texto sea básico, y el próximo texto sea satisfactorio, y el próximo texto sea avanzado. Yo lo que le pregunto a ustedes, ¿en cuánto tiempo vamos a pasar de suficiente a avanzado? Nunca he hecho un trabajo así que no sabría estimarle la fecha. Sebastián, ¿Qué dice usted? Sebastián, es un juego. ¿Cuándo tenemos que tener el texto completo? Según Payamanque. Como la última fecha de revisión. ¿Sí? ¿Y cuándo es eso? Era el 20 de noviembre, creo. Ya. Entonces, yo quiero que desarrollemos todo este escrito. Recuerden que les pedí solo un par de páginas, ¿sí? Donde podamos pasar de insuficiente, básico, satisfactorio, avanzado. La fecha máxima es el 18 de diciembre. Digamos que el texto de las 2 páginas, yo lo quiero la primera semana de noviembre, por ejemplo. ¿Sí? Yeah. Entonces, que nos juntemos una vez a la semana si quieren, o una vez cada 2 semanas mejor, donde ustedes mismos puedan notar que van cambiando de categoría, ¿ya? Porque yo lo que quiero es poner puro avanzado. Quiero que todos ustedes salgan en nivel avanzado, pero que entiendan cómo desarrollar este proceso. Primero, ver la cuestión general, generar la referencia, ver los gráficos, luego analizar los gráficos y después concluir a partir de los gráficos con las referencias precisas. ¿Se entiende ese proceso? Sí. Eso es lo que quiero que evaluemos. ¿Y saben cómo lo vamos a evaluar?
Así. Escribiendo juntos. Claro, escribiendo juntos, pero aquí hay una pauta. ¿Ya? Esta pauta es la que vamos a usar. ¿Ya? Después tenemos un formulario, pero aquí se va preguntando. Cada uno de las preguntas tiene un nivel de logro. ¿Sí? Y aquí se especifica qué es lo que estamos utilizando. Título, por ejemplo. ¿Cuál es un mal título? Un mal título es un título que no guarda relación con el proyecto o no tiene título. ¿Sí? Sí. Insuficiente. Básico. Tiene un título poco coherente con el proyecto. Suficiente. Presenta un título atractivo acorde al desarrollo. Pero el avanzado presenta un título y enfoca al público con reflexión respecto a las conclusiones y críticas problemáticas. Fíjense que este es la evaluación del avance progresivo de la presentación. Entonces lo que yo quiero es que ustedes construyan un texto con todos estos puntos y este texto sea tu guión para hacer el video de presentación que tenemos que desarrollar. Profe, entonces tenemos que cambiar el título del que ya está. ¿Qué cosa? Tenemos que cambiar el título del que ya está. O sea, traten de cumplir estas categorías. Si usted dice que su título es un título que le va a servir para enfocar al público con reflexiones cuando haga la presentación oral, ¿sí? Déjelo así. El punto es que la primera semana de noviembre yo voy a evaluar esto. Ajá, ya. ¿Sí? Ya, esto nos va a servir de pauta para ir avanzando esta semana. Eso es lo que quiero. Entonces, hagamos una cosa. Revisen las pautas, convérsenlo entre ustedes durante el fin de semana, ¿sí? Ahora, no tiene que ser una gran discusión, porque aquí yo les doy tips. Tiene que tener título, tiene que focalizar a través de una introducción corta. Sería bueno que tuviese una pregunta o una hipótesis. Sería bueno que tuviese un objetivo. Sería bueno que describiera una metodología. Sería bueno que tuviese proyecciones de los resultados, las referencias son importantes. Y la última, que expresión oral, tono, voz, elocuencia, esto es específicamente para la grabación del video, ¿cierto? Y el diseño también es importante, pero esto debería servirte de guía. Entonces, ¿qué les parece si ustedes revisan los niveles de logro y esta pauta y conversamos un rato la próxima semana, ¿sí? Si acaso estas instrucciones están siendo claras. ¿Ya? A mí me parece muy bien. ¿Se da cuenta que esto es antes de conversar disciplinarmente? Aquí no estamos hablando del efecto de los estrógenos ni nada, sino que específicamente de cómo vamos a abordar el proceso educativo. De que uno parte con algo que no es tan bueno, pero tiene que saber cómo mejorarlo. Y eso es lo que pretendo mostrarles. Entiendo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Entendieron toda la instrucción? ¿Está bien? Yo sí, me deja Sí. como... Me gustaría, Gabriel, que te sintieras como pauteado, que no estés con la duda de cómo abordar la cuestión, sino que saber lo que vas a hacer. Ahora, de aquí a la próxima semana, no sé, nos podemos juntar el martes o el jueves. Me puedo juntar con ustedes en grupo o por pareja o por separado, da lo mismo. Avísenme y podemos hablar un rato específicamente de sus temas. Y yo voy a ir revisando el avance en el texto en el Drive. Por favor, háganlo en el Drive. Ya. Profe, como que me entra un poco la duda acaso de poner, generar una hipótesis o algo así. Porque siento como que igual el texto ya como de base tenía cierta opinión, su opinión, pero cierta hipótesis, ¿mantenemos esa o hay que, Maite, se puede como ir por otro lado? Maite, fluye en esto. No es necesario que todo tenga una hipótesis, puedes ocupar las hipótesis nuestras o una nueva tuya, no hay problema con eso. ¿Ya? Ya, sí. O sea, Ya.
relájate, puede ser una pregunta y no solamente una hipótesis. De repente generar hipótesis es más difícil, ¿sí? Pero de alguna forma tú elegiste ese tema porque algo te causó o algo te tiene que causar, ¿sí? Eso es una pregunta o una incertidumbre o algo. Eso es lo que quiero detectar. Y que, mira, hay una mala costumbre en la gente que le va bien. A mí también me iba bien en el colegio, tuve un montón de puntaje en la prueba de aptitud, y yo me siento como ustedes, soy más viejo nomás. El problema es que no se entiende que para tener un buen nivel hay que ser capaz de autoevaluarse y darse cuenta de que el primer trabajo que uno hizo, salió mal, fue insuficiente. Pero después de trabajar un poco más, pasé a básico y después a satisfactorio y después llegué al avanzado. Uno no siempre está en el avanzado. Es más, si tú crees que siempre estás en los avanzados, no te creo. O algo hay en ti que no te permite autoevaluarte. Uno cada vez que está en un curso o en una carrera o en el posgrado después, tiene que darse cuenta que el curso, la carrera, el posgrado te sirvió y eso que cambiaste de nivel. Eso es lo que vamos a tratar de lograr aquí. Y recuerden que esto lo vamos a hacer juntos. Ustedes no me tienen que demostrar nada a mí. Lo que tienen que hacer conmigo es un trabajo de muy buena calidad. Se van a sorprender de lo que vamos a poder hacer juntos. Eso es lo que espero. Me motivé. Eso, qué bueno, ojalá. Sí, qué bueno. A pesar de estar cansados, motivémonos. Lo que pretendo no es que ustedes se gasten todo el poco tiempo que tienen en esto, es que lo traten de disfrutar. Si lo disfrutamos, recuerden que va a salir un buen trabajo. Y, profe, le tengo una sugerencia. Diga. A la hora de editar, quizás poner el comentario en el Drive para que podamos verlo como explícitamente la edición. Sí, claro. Lo que pasa es que hay dos tipos de cambios que hago yo. Uno es cuando cambio directamente el escrito, ¿sí? No me gusta como fraseaste y cambio la frase. Es que cuando uno lo hace cuando uno lo hace en el Microsoft Word, directamente no en este apps de Google, te sale el cambio como control de cambio y el comentario yo lo hago aparte, también hago comentarios. Pero son dos cosas distintas. Uno cuando uno cambia el escrito y después cuando uno hace el comentario. Ahora, los comentarios que hago yo, de repente son preguntas y cosas así, y en otras cosas voy y cambio el escrito. Ahora, ustedes no necesariamente tienen que aceptar mi cambio, pueden recambiarlo si quieren. Eso no es un problema, porque estamos escribiendo juntos un texto. Claro. Edición, ¿vale? Sí, igual ahí donde dice última modificación hace 13 minutos, ahí como una aprieta y se supone que todas las modificaciones como que salen. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo no Arriba hay un sale ayuda, complementos ayuda. A la derecha sale última modificación hace 14 minutos. No, sin apretar ayuda. Arriba, al lado. Última modificación hace 14 minutos, donde dice arriba, al lado de ayuda. Ahí. Tiene que presionarlo, ahí. Ahí se supone que ahí salen las modificaciones. Sí, pues ahí se supone que deberíamos ver eso, ahí está. Ahí está. ¿Viste? Aquí hay cambios directos y aquí no hice ningún comentario, pero parece que el de Maite fue también el que vi. Así vamos ahí haciéndolo y ustedes van a poder aceptar o rechazar los comentarios. ¿Ya? Profe, Dígame. en mi Word puso un link creo que de ensayos clínicos o algo así. ¿En tu Word? Ah, ya. ¿Tú? Sí. Espérate. El de estrógenos y enfermedades cardíacas. Constanza. Ya, qué buena. Constanza, ¿cuál es tuyo?
Eso. En relación con cardiovasculares. Lo que pasa es que vamos a tener distintos niveles de profundidad y tú el tema que elegiste tiene que ver con un tema clínico propiamente tal. ¿Cómo se sabe que los estrógenos tienen efectos sobre las enfermedades cardiovasculares? Es a través de ensayos clínicos. ¿Ya? Y los ensayos clínicos, hay un tipo de estudio que se llama el metaanálisis, que pueden verlo ahí. Entonces lo que yo pretendo aquí es estimularte con palabras claves. Tú deberías preguntarte aquí, ¿qué es un ensayo clínico? Y sacar como conclusión, un ensayo clínico es como se comprueba que el estrógeno produce efectos sobre la enfermedad cardiovascular. Y la segunda pregunta sería, entonces, ¿cómo yo podría saber qué ensayos clínicos se han hecho? Y haciendo clic ahí. Aquí se incluyen todos los ensayos clínicos. Lo revisé, pero no sé muy bien cómo manejar esa información, entonces como que quería pedir la ayuda, Sí, tranquila. que tranquila, me pero- cuesta. No, sí. Y busqué como cardiovascular disease y estradiol, que era como el que usaban. ¿Ya? ¿Así? Ah, claro, algo así. Y, Ya, y entonces- busqué en Chile, porque dejaba buscar en Chile, pero no había nada. No, pero en Chile Y no, después no. busqué, y después busqué mundial y ahí encontré más. Sí, Pero en Chile no. Y para ok. todo. Y como el trabajo era enfocado en mujeres posmenopáusicas chilenas, pensé Sí, que pues. quizá podía haber algo, pero no. No hay. Ahora, ¿Pero por qué el enfoque es en chilena? ¿qué ¿Ah? cosa? ¿Por qué el título del trabajo es en chilena? Porque nosotros queremos hacerlo aquí. ¿Me entiendes? Ah, ok. Ya, sí. Ojo, nosotros pretendemos hacer el trabajo, no sé en cuánto tiempo, pero pretendemos hacerlo, pero para eso tenemos que trabajar harto en esto, ¿ya? Ahora, ¿con quién estaba hablando? Con Constanza, ¿cierto? Constanza, vamos por partes. Si tú estás enfocada solamente a saber que el estrógeno es lo que hace la enfermedad cardiovascular, claro, te puedes perder un poco, pero vamos, primero, ¿sabes lo que son los clinical trials? O sea, los ensayos clínicos. No mucho. Claro, esto te puede servir para saber eso primero. Ya. Entonces ahora ya entendí. Es cuando el estrógeno lo usan para saber algo. Ya. ¿Ya? Y en humanos. ¿Ya? Sí. Entonces, hay de distintos tiempos y por ejemplo, deficiencia de estrógeno y enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Mira, la primera vez que se inscribió fue el 13 de diciembre del 2007 y la última vez que se posteó información del 2019. Este ensayo clínico lleva 12 años abierto. Aquí te da una breve descripción, ¿sí? Que tú puedes usar para tu escrito y siempre linkeando a la referencia, ¿me entiendes? ¿Qué se hizo? Se ve la condición de deficiencia en estrógeno y se hacen exámenes de sangre y ultrasonido de las arterias del cuello. Se usan 75 pacientes en una corte prospectiva. ¿Viste? Todos estos keywords o ideas te van a ir aclarando un poco cómo avanzar. Y por supuesto yo te voy a guiar. ¿Sí? Ok. Pero déjate guiar un poco y déjate estimular con esta idea. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, buceemos o surfeamos un poco en la información y juntémonos un rato la próxima semana. Los dejo a ustedes encargados de decirme cuándo y encantado, y las reuniones que sean cortas, ¿ya? Sí, profe, y sería mejor el jueves porque los martes tenemos clases a la hora que usted pueda. El martes. No, el jueves. O sea, el martes tienen clase y el jueves sí pueden después de clase. Ya, ok. Claro. Yo tengo que mover algunas reuniones, pero lo haré para poder estar con ustedes. Ok, profe, gracias. No, encantado. Ya, chicos, descansen un poco si pueden y si no, ánimo. Igualmente, profe. Gracias, Gracias, profe. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias, Bueno, profe. que venga algo. Chao. Chao, profe.